El marcapáginas. Es una alegría recibir en Radio Sefarad a Cecilia Dreymüller. Hola, Cecilia. Hola, Raquel. He perpetrado un poco tu apellido, Cecilia, pero bueno, les diré a nuestros oyentes que eres experta en literatura alemana, crítica literaria y la persona que va a hablarnos de este Morir en primavera de Ralph Rothman, que edita Libros del Asteroide, una obra, Cecilia, de la que has dicho que es la mejor novela en años sobre la guerra alemana. Efectivamente, yo he leído mucho sobre el tema como es natural y verdaderamente no ha habido hasta ahora, en los últimos 10 años, un libro que con tanta seriedad, con tan poca necesidad de buscar el efecto, trate el tema de la guerra y especialmente este punto que son los últimos meses del año de la guerra en el año 45, o sea que una época en la que la maquinaria brutal de la guerra de Hitler ya está expirando y se reclutan. Para poder tener tropas frescas, se reclutan chicos jóvenes, chicos de 17 años, como es el caso del protagonista y su amigo. Walter y Friedrich, y lo que decías, tenemos en nuestra memoria esas imágenes de Hitler en el búnker, ¿no? Saludando a esos soldados niños que eran reclutados, sí. y lo que comentas, que cómo se vivieron estos últimos meses, estos últimos días en la Alemania nazi. Cecilia, un tema sensible, complicado, porque hablamos de víctimas, de verdugos, cómo se trata el tema de la culpa, de la responsabilidad en Morir en primavera. Sí, precisamente el tema de la novela es la culpa del inocente, de cómo una persona que ni ideológicamente ni por voluntad propia participa en esta contienda, sino que es reclutado a la fuerza, como ya te dije, ¿no? Un chico de 17 años que trabaja en una granja como ordeñador de vacas, y en una fiesta en la que se le invita a cervezas y hay baile, de repente entran las SS y reclaman que todos los chicos que estén presentes se alistan y se presentan al día siguiente para filas. Y es el caso de los dos chicos, el protagonista Walter y su amigo Fiete, que son llevados a una formación de estas rapidísimas de 6 semanas, y después de estas 6 semanas de entrenamiento militar son llevados a Hungría. No es el frente en el que ellos donde están destinados, pero una zona ya de retirada de las tropas alemanas y donde hay luchas de parte de los partisanos húngaros. Y el Walter, el amigo que es, digamos, el protagonista principal, tiene suerte porque le destinan a un convoy de transportes, pero su amigo sí que lo destinan al frente y no soporta todos los horrores que tiene que presenciar, y entonces se marcha, deserta. Y en la escena, digamos, en la que culmina la novela, que es un poco la mitad del libro, estos dos amigos se vuelven a encontrar porque Walter está destinado al pelotón de fusilamiento de un desertor, y el desertor resulta ser este amigo Fiete. Wow. Y ahí lo dejamos porque tienen ustedes que leer Morir en primavera. La verdad es que las páginas finales son muy fuertes, Cecilia. Oye, ¿te parece que un escritor alemán tiene una responsabilidad especial
sí se acerca al tema de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, del Holocausto. Yo creo que sí, al menos en la literatura alemana, ¿no? Esto siempre se ha visto en la literatura alemana después del año 45. Se podría decir que la literatura alemana es un constante intento de enfrentarse a esta historia, a este terrible cataclismo, ¿no? Que significó la Segunda Guerra y la gran culpa que representa el exterminio judío, todo lo que son las atrocidades cometidas, ¿no? por el nazismo. ¿A qué generación pertenece Ralph Rothman? Háblanos un poquito del autor. ¿Es hijo, es nieto de personas Sí, que...? esto es lo curioso, sí, exacto. Es hijo de soldado juvenil, ¿no? Es decir, podemos suponer que lo que relata en la novela tiene que ver mucho con su historia familiar, aunque esto no se diga en ningún momento. Pero la obra de Rothman, Rothman ha nacido en el año 52, la obra de Rothman siempre gira en torno a una familia asentada en la cuenca del Ruhr, una familia de mineros, y esta familia de mineros evidentemente es su propia familia. No se puede decir que sea un autor autobiográfico, pero incorpora decididamente muchos elementos, ¿no? de los que tiene un conocimiento íntimo en su obra narrativa. En este caso, en el caso de Morir en Primavera, la emoción que produce la lectura de la novela solamente se puede explicar de esta manera, porque hay una proximidad tan grande con los personajes, hay una sensibilidad y un conocimiento tan profundo, ¿no? de las escenas bélicas, de las circunstancias en las que el jovencito trabaja en la granja, es reclutado. Es decir, todo una serie de conocimientos que son difíciles de imaginar si no hay un nexo emocional con el personaje o con la historia. ¿Y qué les dirías a esas personas que ven como algo poco ético humanizar a un soldado de las tropas nazis o a las órdenes de Hitler? Yo creo que no es una cuestión, ¿no? de señalar con el dedo, ¿no? En una guerra es una situación tan terrible en la que se dan tantas situaciones, no sé, contradictorias, paradójicas, que en una situación en la que un dilema que se describe, como se describe en la novela, yo creo que más bien se trata de entender cómo estas personas tan jóvenes llegan a estar involucrados en algo así y cómo sufren durante toda su vida del trauma de lo que han vivido y lo que han tenido que hacer, porque de hecho el protagonista, él nunca entra en acción bélica, ¿no? La única terrible situación en la que él se siente culpable como actor de un crimen es precisamente el momento del fusilamiento, ¿no? Uh-huh. Por eso dices que es un relato antibélico, sobre todo, o también el libro, ¿no? No, absoluta. Principalmente un relato antibélico y un relato de un hijo de un soldado, un participante de la guerra, de un hijo que intenta, en vez de culpar a los padres, a la generación de los padres, que intenta aclarar la historia que vivieron, ¿no? Y intenta aclarar también qué transmitieron a la generación de los hijos y de los nietos con su silencio, porque el personaje en toda su vida no es capaz de hablar con su familia, ni con su mujer, ni con sus hijos, de lo que le pasó. Es decir, es un gran silencio que existe en esta familia y que, digamos, hace imposible que haya una relación natural de confianza entre los miembros de la familia. Uh-huh. ¿Cómo se ha recibido en Alemania el libro, Cecilia?
El libro fue recibido con gran entusiasmo, se publicó el año pasado, le dieron muchos premios y sobre todo se reconoció esta falta de buscar el efecto fácil, ¿no? Entre las novelas que tratan de la Segunda Guerra Mundial, últimamente yo creo que hay como mucho, ¿cómo diría yo?, ¿no? Como un intento de aprovecharse de terribles hechos, ¿no? Hay como una especie de morbo, ¿no? en la representación de los oficiales crueles nazis y de las escenas cruentas bélicas, ¿no? Y en el caso de Rothman, él sí describe escenas duras y de violencia, pero al mismo tiempo las contrasta con una visión del paisaje, con una visión sobre todo del paisaje interior de sus personajes. Esto, digamos, da un buen equilibrio, ¿no? Entre crueldad y serenidad, y entre belleza y entre terribles escenas. En esto creo que la novela de Rothman es única, ¿no? En haber encontrado este equilibrio. ¿Es una vacuna también, Morir en primavera? Decididamente, sobre todo yo creo que es un libro buenísimo también para un lector joven, ¿no? Porque está visto desde la perspectiva de un personaje joven, de un adolescente, y que madura en 3 meses a ser un adulto que ya para el resto de su vida ha tenido experiencias suficientes, ¿no? Y creo que es una buena lectura, sí, para gente que todavía no ha leído mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el nazismo, sobre todo este complejo temático. Desde luego que complejo temático y complejo tema. Sí. Muchísimas gracias, Cecilia, por habernos acercado a Morir en primavera de Ralph Rothman. Esperamos que no sea la última vez que hablamos contigo aquí en Radio Sefarad. Ha sido un placer.